Shalom, shalom, querido Israel, shalom a todos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos. Shalom, shalom, mi estimado. ¿Qué tal, mi estimado Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Baruch Hashem. Buenas noches, estimado. ¿Qué tal, estimado? Bienvenido. Muy bien, gracias. Baruch Hashem. Excelente. Vamos a dar unos momentos más para que las personas puedan ingresar, ¿de acuerdo? ¿Cómo han estado? Baruch Hashem, bien. Todo bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Ya estamos a punto de comenzar. Ha sido, estamos a punto de terminar el año ya también, el año cívico. Ya vamos a entrar en un 2024. Esperemos que todo nos salga excelente a todos. Baruch Hashem. Perfecto. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar conectados. Shalom, shalom. Gracias por conectarse una vez más al Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Orahaim. Estamos continuando con nuestro curso de Leyes de Teshuvá. Nos encontramos ya en la recta final de la lectura del libro de Yoná. Estamos por concluir este material de estudio que nos ha permitido tener un avance y una perspectiva distinta a lo que es el arrepentimiento y principalmente a cuál es el objetivo de nuestra vida en este mundo de forma trascendental, no únicamente en lo material, como lo mencionaba yo antes de la grabación, porque es básico, es medular para poder también
tener claros cuáles son los aspectos de nuestra vida en las cuales debemos de hacer una corrección y no únicamente en los que resultan más evidentes, sino también en aquellos que están en función de un objetivo principal y preciso que va más allá de lo material y que requieren de esa conexión importante con nuestra existencia para poderle darle significado a la vida. En los capítulos anteriores habíamos quedado, me parece, ya habíamos concluido el capítulo 3. Vamos a entrar al capítulo 4. Vamos a ver si lo podemos concluir en esta clase con el objetivo de poder darle finalidad a este libro y empezar la próxima clase nuestro estudio ya de las leyes de Teshuvá. El capítulo 4 comienza con el versículo 1 diciendo: se concristó sobremanera Yoná y se enojó. Voy a leer tal cual está en el libro. Yoná se sorprendió al ver cómo sus palabras surtieron efecto de modo inmediato y con gran éxito. Dios perdonó a los habitantes de Nínive y lo esperado hubiera sido que Yoná hubiera quedado satisfecho al conseguir el objetivo de su misión. Sin embargo, la historia relata que Yoná se molestó por el hecho que Dios hubiera perdonado el decreto que tenía en contra de los habitantes de Nínive, lo cual es inconcebible. La respuesta es que Yoná no se molestó porque Dios perdonó a los habitantes de Nínive, sino más bien se molestó porque Dios no lo había perdonado a él en un principio, cuando leímos en el libro cuando lo mandó a su misión y él decidió que no. Recordemos que él tuvo que morir, que es el capítulo que se detalla es la parte donde el libro detalla que Yoná fue tragado por el pez, que habla justamente de este proceso de reencarnación. El alma entra en esta etapa de espera para poder ser enjuiciada y determinar si puede volver a bajar o no. Entonces, me parece que esta parte sí ya la habíamos leído. Luego dice el versículo 4:2, y oró el Eterno diciendo: Dios, no es esto lo que me decía yo estando en mi tierra, por eso es que huí a Tashrin, pues sabía que eres Dios, que eres Dios clemente y misericordioso, tardo en ira y de gran piedad. Ahí explicábamos justamente esta parte de que existen dos instintos del mal, uno que se presenta antes de hacer una mitzvah y otro que se presenta después de hacer una mitzvah. Hablábamos justamente de que puede presentarte este sentimiento negativo cuando la persona hace una acción positiva o cumple un mandamiento, pero que primero está el impulso negativo, el cual te impide hacerlo, y después está aquel impulso que te puede dejar un mal sabor de boca o como un sentido de arrepentimiento. Poníamos el ejemplo más claro de una persona cuando hace una sedacá y dice: la voy a hacer porque me nace y hace, y después se concrista y dice: híjole, me hubiera alcanzado para otra cosa, o tal vez hubiera preferido no dar tanto, o si hubiera dado menos hubiera pagado otra cosa. Y puede entrar este sentimiento de negativo que también no permite que la mitzvah cumpla ese efecto, ¿no? Y que este es el efecto del cual tenía Yoná en este momento. Se sentía mal por haber cumplido una mitzvah, haber cumplido su misión en la vida, pero que ahora no le generaba ese placer, sino ahora más bien se sentía enojado al ver el resultado que había obtenido, que ya sabía que iba a obtener, pero que no fue el mismo para él. Entonces, eso le generó tristeza. Ya hablábamos justamente que, en resumen, Yoná fue acosado por el instinto del mal antes de cumplir la misión de reprocharle a los habitantes de Nínive en su primera oportunidad, mientras que la segunda oportunidad que tuvo fue acosado después de haberlo hecho, de haber cumplido su misión. Y el versículo 3 dice así: y ahora Dios tomó mi vida, y ahora Dios, perdón, toma mi vida, pues prefiero estar muerto que continuar viviendo. Y dice así: Yoná suplica por devolver su alma a Dios, ya que se sentía que estaba perdiendo su estabilidad espiritual y, como consecuencia, corría el grave riesgo de arruinarlo todo, borrándolo de su historia, como si jamás hubiera logrado cumplir su misión. Después de todo, ya había cumplido su misión y ahora era el instinto del mal el que le intentaba convencer para que se arrepintiera de haber hecho lo que hizo y de no recibir ese mérito. Los sabios afirman que todo se define según su final. Debemos recordar que Yoná terminó su primera oportunidad en un intento por salir adelante, y fue por ello que mereció una segunda oportunidad. Es decir, que al terminar su existencia, él se arrepintió y quiso completar la tarea, pero tuvo que pasar por este juicio para después ver si podía volver a renacer. Ahora, si en este nuevo intento terminaba arrepintiéndose, las probabilidades
de merecer una tercera oportunidad realmente serían muy escasas y con un mayor nivel de dificultad. Por lo tanto, prefería él retirarse abollado hoy y no roto el día de mañana. Es decir, él estaba ya percibiendo que ese instinto de mal estaba ganando y prefería mejor, por eso clamaba a Dios. No es que estuviera enojado, que tanto fuera su ira, sino más bien lo que está pasando es que prefería ya mejor concluir la tarea para que ese instinto del mal no ganara y lo retirara. Y el versículo 4 dice, y le dijo Dios, ¿te parece que haces bien enojándote así? Dice así, ¿te parece que haces bien enojándote así? Es por eso que Dios no accede a las súplicas de Joná, pues no le convenía terminar su vida en el estado en el que estaba, molesto, enojado, con el proceder de Dios y con sentimientos de arrepentimiento, a pesar de haber conseguido exitosamente su misión. Joná, por su lado, parece no reaccionar ni responder al proceder de Dios. No obstante, posteriormente veremos que Dios le da a Joná un mensaje con una gran moraleja para hacerle reaccionar y poder así terminar su vida en buen estado, evitando perder todo lo que había ganado. ¿Cuál es este mensaje? Y dice así el versículo 5, y salió Joná de la ciudad y se construyó una azúcar. Habitó en ella bajo su sombra hasta descubrir lo que sucedería con la ciudad. Jonás se retira y se instala fuera de la ciudad, construye un azúcar y espera dentro de ella hasta ver lo que sucedería con Nínive. Fíjense lo que aquí nos está dando también un poco de contextualización. Recuerden que estos eventos suceden en Yom Kippur. Empiezan desde lo que es el mes de Lul, los 40 días de arrepentimiento donde se hacen las ejilot. Llega Yom Kippur, llega Rosh Hashanah, luego llega Yom Kippur y ahorita ya nos está hablando de Sukkot, que es la festividad que sigue inmediatamente después de Yom Kippur, la festividad de las cabañas, y que es, paréntesis, una festividad apropiada que en la medida de lo posible cualquier no judío pueda practicar, ya que hace referencia directamente a la participación de las naciones cuando corresponda llevar sacrificios al sagrado templo cuando sea reconstruido. El término Sukkah significa un refugio que da lugar a protección. Significa un refugio que da lugar a la protección. Después de Yom Kippur se construye la Sukkah, o el pueblo judío se acostumbra a construir una cabaña, una Sukkah, para protegerse del mal instinto. Quienes en esos momentos está muy disgustado por el hecho de que todos los que se arrepintieron en Yom Kippur fueron perdonados. Por ello, el instinto del mal sabe bien que la última oportunidad que tiene para ganar la batalla y regresar con todo como estaba es haciendo que se arrepientan las personas de todo lo que se hace hasta ese momento. Es decir, no dejándolos hacer teshuvá de manera completa. O que se arrepientan de la teshuvá que hicieron, de los buenos actos, de las decisiones de cambiar, etc. Es como cuando ya tomaste la decisión de hacer la dieta y de empezar el gimnasio, pero ya cuando vas el primer día dices, oh, mala idea, no estoy hecho para esto. Me duelen los brazos, me duelen las piernas y se me antojan los tacos de allá afuera. Creo que me voy a arrepentir. Ya hasta me subió la presión, ¿no? Y empiezas a sentirte mal por la decisión que acabas de tomar, ¿no? Lo mismo, el mal instinto te ataca de este modo para que se borren todo eso en lo que tú ya has tomado una decisión. Por ejemplo, si algún inconveniente sucede después de Yom Kippur, la posible reacción de cualquier persona sería decir, antes de hacer Teshuvah, no me hubiera sucedido estas cosas. Ahora que me acerqué a Dios, ¿debo de sufrirlas? ¡Qué horrible! Y es algo muy común, que incluso cuando las personas se acercan al monoteísmo, lo experimentamos y decimos, me está yendo peor ahora que estoy estudiando, ahora que me estoy apegando a Dios, que antes que estaba alejado, ahora me va peor. Este es el instinto del mal que está trabajando con nosotros y que nos está atacando para arrepentirnos de las decisiones que hemos tomado, de llevar una vida recta, de tomar acciones sobre aquellas cosas que nos están conquistando, nos están afectando en la vida. Entonces, no es para bajar la guardia, sino más bien es con la intención de que podamos reforzar ese vínculo apropiado que se tiene que tener con el Creador para poder concluir la tarea la cual hemos decidido emprender, ¿no? De este modo, es como siempre actuará el mal instinto, arrepintiéndote de las cosas que estás pasando. Es por eso que después de Yom Kippur nos resguardamos en la Sukkah,
o el pueblo judío se resguarda en la Suká, pues tiene la virtud de proteger todo nuestro esfuerzo, toda la teshuvá que hemos conseguido hasta el momento, para que quede totalmente plasmada y que puede que permanente. Del mismo modo, el alma, es decir, Yoná, la Neshama, se resguarda en la Suká, pues ante el riesgo de perder todo a causa del instinto del mal, que le inicia a arrepentirse después de haber cumplido su misión, se ve en la necesidad de protegerse para evitarlo. Esa es la razón por la que se mete al azúcar. Dios hizo crecer, dice el versículo 6, Dios hizo crecer un quicayón, es decir, un árbol frondoso, que daba sombra sobre su cabeza y resguardaba del calor. Y Jonás se alegró mucho por el quicayón. El problema ahora, como lo indica el Pasuk, es que el azúcar que había construido Jonás producía muy poca sombra, de manera que los rayos del sol se infiltraban. Por ello, Dios milagrosamente hace crecer un árbol frondoso en un solo día, por encima del azúcar en la que Jonás se resguardaba. De este modo, la sombra del árbol protegía a Jonás maravillosamente y Jonás se alegraba mucho. Es como esta etapa en la que todos nos empieza a salir viento en popa, ¿no? Todos nos empieza a salir bien, 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 bien y decimos, no, ya estamos súper, pero viene la primera prueba y ¡pum! Nos derrumbamos, ¿no? Y es cuando Dios envía un gusano, dice al día siguiente, por la mañana, secando el árbol. El versículo 7 dice así, el siguiente día fue muy caluroso, probablemente Jonás estaba despreocupado, pues contaba con la sombra de este árbol frondoso que lo protegía. Sin embargo, Dios tenía otros planes y quería darle una lección, por lo que envió un gusano que destruyó el árbol que Jonás tanto quería. Esto, fíjense nada más, se asemeja a la lección que Dios nos da cuando pasamos con los momentos complicados. Cuando creemos que ya agarramos un ritmo, que ya tenemos algo, que todo nos está yendo viento en popa, pero que cualquier cambio en el plan nos puede desbalancear y eso nos pone a prueba. Y muchas veces es porque lo material se está viendo prosperado, porque nos estamos encontrando en cierta confianza alrededor de lo físico y nos sentimos protegidos por esa azúcar, ¿no? Pero todo es que cambie algo, todo es que se mueva una rama, todo es que haya un giro inesperado, y ahí es cuando va a ser probada realmente la emuná y la verdadera teshuvá para no volver a los malos pasos, para no volver a caer en los viejos errores que habíamos cometido. Esto también se parece a la lección que Dios le dio al profeta Oseas, quien Dios le encomendó ocuparse del bajo nivel del pueblo judío y de los pecados que estaban cometiendo y que rogara por el bien de ellos. Y el profeta Oseas contestó a Dios, mejor ya deja a este pueblo terco y búscate otro pueblo. Por esta respuesta, Dios se molestó con él y le quiso dar una lección. Unos días después le ordenó al profeta, cásate con esta prostituta y ten con ella hijos. El profeta se sorprendió por la orden, la cumplió sin chistar. Después de unos años recibió otra orden. Ahora divórciala y abandónala con sus hijos. El profeta se quejó, pero los amo, son mis hijos. Por esto Dios lo regaña. Tú te enamoraste de una prostituta y tienes hijos que ni siquiera estás seguro que son tuyos. Y ahora te molesta que te ordene que los abandones y busques una nueva familia. Y entonces tú, ¿por qué te atreviste a decirme a mí que yo dejara a mi pueblo elegido, a mis queridos hijos de Israel, y que yo los abandone? Bastante fuerte la lección. Con la misma finalidad, Dios permitió que Yoná se enamorara de ese árbol, de ese quicayón, para darle un final inesperado con una gran lección. De la misma manera, nosotros nos hacemos amantes a veces de las cosas materiales o de las personas incluso que se encuentran a nuestro alrededor. Y puede llegar a pasar que las mismas personas traicionen esa confianza o cambien. Personas con las cuales tú creerías que nunca ibas a tener problema o que estabas muy seguro de ellos y que también Dios pone en su corazón cambiar para que tú te des cuenta de en qué estás depositando tu verdadera emuná. Al salir el sol, mandó Dios un viento recio, solano, y el sol brilló en la cabeza de Yoná, que angustiado deseaba la muerte, diciendo, mejor será para mí morir que vivir. Y para incrementar su necesidad por el árbol y con ello lamentar su pérdida, Dios creó estas circunstancias para que Yoná
le doliera más el hecho de perderlo. Los rayos del sol se infiltraron por la azúcar golpeando su calor sobre la cabeza. Quien casi se desmaya y sin fuerza ruega a Dios que termine con su vida. Vuelvo a lo mismo, estamos en esta misma parte, en la que pareciera que las circunstancias cada vez son más adversas y acentúa más el dolor para que te haga como caer en cuenta de cuál es la verdadera circunstancia que debes de corregir, cuál es la verdadera lección a la que debes de atender, cuál es el verdadero paso al que debes de enfocarte. Dios pregunta a Jonás, ¿disfrutaste del árbol? ¿Sufriste por su desaparición? Y Jonás responde afirmativamente en ambas preguntas. Sí, claro, por supuesto. Con esta pregunta retorcida, Dios quiere confirmar el amor y el cariño que desarrolló Jonás por un efímero árbol, pues pues desde regañarlo y así darle una lección, Dios quiso, como el profeta Oseas, que aprendiera que la aprehensión a lo material no es definitivo y no es realmente la verdad. Por eso, cuando Jonás contesta afirmativamente, me encariñé con el árbol y sufrí por su pérdida, ahora sí estaba listo el profeta para la regañada, ¿no? Para ser exhortado. En el versículo 10 dice, Dios le dijo, tú tienes lástima del árbol por el que no trabajaste, por hacerlo crecer, y surgió una noche y otra apareció, y yo no voy a tener piedad de Nínive, la gran ciudad donde hay más de 120,000 hombres que no distinguen entre su mano derecha y su mano izquierda, y además hay mucho más ganado. Rabí Eliyahu Dessler, alrededor de este pasuk, dice, cuanto más das, más amas. Es decir, uno ama a quien nos da un regalo. Perdón, vuelvo a leer. Es decir, uno no ama a quien nos da un regalo, sino que ama a las personas a quien uno le da un regalo. Y la mejor prueba es que los padres aman a los hijos más de lo que los hijos aman a los padres. Cuando tú dedicas tiempo o dinero, inviertes, das de ti, te encariñas de lo invertido, sin importar si es un perro, una casa o seres humanos, la familia, la pareja, tu esposa, un amigo. Al sacrificarte y dar, te acercas y amas. Por eso, en hebreo la palabra sacrificar y acercar es la misma, lejakrit, lejakrit. Y bajo este tenor es que Dios quiere dar la lección a Yoná diciéndole, ¿cómo esperas que no sufra por la desaparición de los habitantes de Nínive? ¿Cómo puedes amar algo en lo que no invertiste ni te costó? No derramaste ni una gota de sudor para obtenerlo, ni dedicaste un minuto de pensamiento para obtenerlo. Si no diste nada, ¿cómo es que lo amas? Si a pesar de todo esto me contestas, sí, lo amé, ¿qué diré yo sobre todos los seres humanos de Nínive? Que yo, como Dios, los creé y como cualquier habitante del planeta Tierra les doy todo, desde el sol por la mañana hasta el alimento por la noche. De ellos me preocupo, dándoles hijos, salud y felicidad. No te olvides, Joná, al dar uno, ama, y yo, como tu Dios, amo a cada habitante del planeta Tierra. Y en algo tienes mucha razón. Amo más a los que se portan bien, a quienes me obedecen, a quienes sirven con alegría. Nunca pierdas de vista que yo, tu Dios, amo incluso al ser humano malvado. Lo amo más de lo que una mamá ama a su ejemplar y única hija. Así que no te sorprendas cuando perdono. Lo que aparentemente aún no queda claro es cómo corresponder al episodio del árbol frondoso con el enojo de Yoná por no haber merecido la piedad de Dios cuando la necesitó, mientras que los habitantes de Nínive se salvaron. Nos explica aquí el Rab Amigdar que la clave de la respuesta a esto es poner en claro un concepto importante. A Dios le importa más el bienestar de tu alma que el de tu cuerpo o de tus pertenencias. Y eso es muy revelador. A Dios le importa más el bienestar de tu alma que de tu cuerpo. Por eso, este libro nos hace poner, como yo decía hace un rato en la introducción, en perspectiva toda tu vida.
Porque si tú te estás acercando al Creador o tú te estás acercando al estudio porque quieres que te vaya bien, define qué es que te vaya bien. Tienes que poner en perspectiva eso, ¿eh? ¿Qué es que te vaya bien? Que no tengas problemas económicos, que no tengas problemas de pareja, que todo se te dé fácil y a la primera, que seas un bendecido por Dios porque todo lo que tocas se convierte en oro, porque eres próspero económicamente, únicamente en eso. ¿A eso te refieres? ¿Eso es lo que esperas? ¿Por qué quieres hacerte Teshuvá? ¿Por qué te quieres acercar de nuevo al Creador? ¿Por qué quieres buscar ese camino de regreso? ¿O es más bien porque estás buscando un bienestar para tu alma? Y tienes que saber si es eso, que el bienestar para tu alma no necesariamente siempre está en comunión con el bienestar para tu cuerpo, ¿no? Que la forma para poder tener un progreso en elevación espiritual en ocasiones es por medio de la tribulación y el sufrimiento, los momentos complicados. Y aproximarte con el Creador no solamente es decir, yo te amo, Dios, es conocerle, es entenderle, es tratarle, es respetarle, es practicarle, es apegarte directamente a su esencia, no a su beneficio, no solamente a su bondad, sino a toda su existencia, a todo lo que conlleva estar en verdadero arrepentimiento hacia el Creador. Tomemos como ejemplo un padre que observa a su hijo absorto en un juego electrónico indigno, de manera que toma dicho aparato y lo hace pedazos. Analicemos. ¿El padre le importa el bienestar del hijo? Indudablemente sí. ¿Por qué entonces rompió su juguete? Porque le importa más la educación de su hijo que sus pertenencias. De manera que cuando se ve la necesidad de sacrificar una por la otra, optará por la educación de su hijo y sacrificar sus pertenencias sin ningún tipo de duda. Y eso nos hace pensar entonces, si es Dios que da el quita, no necesariamente a veces te quita, o no necesariamente a veces te da para hacerte bien, o no a veces te quita para hacerte mal, porque está más pendiente de tu alma, está más pendiente de tu desarrollo espiritual que de tu desarrollo material. Y eso es algo que nos tenemos que poner mucho en perspectiva. Nos tenemos que poner mucho en perspectiva y no olvidarlo. Lo mismo sucede con Dios, dice el libro. El alma, o sea, Yoná, se queja cuestionando por qué no te apiadaste de mi cuerpo en el barco al navegar. A lo que Dios responde, porque me importa más tu alma. Me importas más tú que tus pertenencias. De modo que, si me veo en la necesidad de sacrificarte para salvarte, lo haré. Esa fue la enseñanza del quicayón, del árbol frondoso. Dios le preguntó a Yoná si sufrió la pérdida del quicayón. Yoná respondió afirmativamente. Ante esto, Dios le explica que él no le atormentó la desaparición del quicayón, pues trata de algo pasajero. En este momento podríamos comparar que el quicayón con el cuerpo, perdón, podríamos comparar al quicayón con el cuerpo de Yoná, con el cuerpo y a Yoná con el alma, y a Nínive con su misión. Por lo tanto, no me importa hacerte perder un simple árbol frondoso con tal de darte a ti, Yoná, tu alma, una potente enseñanza y una moraleja. De este modo, Dios consigue que Yoná comprenda que no fue falta de piedad lo que sucedió en el barco, sino todo lo contrario. Justamente por la inmensa piedad que Dios tiene por el alma de la persona, fue que decidió, en el caso de Yoná, bajarlo del barco. De hecho, sin la tempestad que sucedió en ese momento, que amenazó el navío, Yoná hubiera escapado de su misión y todo hubiera sido un total fracaso. Nunca hubiera cumplido su misión, nunca hubiera podido rectificarse, nunca hubiera podido ver el error en el que estaba. No nos encontraríamos incluso con esta enseñanza. Podríamos compararlo con unos pararrayos, cuya función es absorber el impacto del rayo protegiendo así el inmueble. Como lo indica el Pasuk, el metal se rompió y nosotros nos salvamos. En el Salmo 124, 13, 7. Es así que más vale que el rayo caiga sobre algo material que nuestra casa. Es así
que Dios nos enseña que las desgracias materiales no necesariamente son maldiciones, sino que son instrumentos, son herramientas para podernos apegar a lo que Dios espera de nosotros, a lo que Dios está deseando de nosotros, que es el apego a Él, a la proximidad al Creador. Esto nos debe de servir como reflexión para poder realmente, vuelvo a repetir, reconectarnos de una manera apropiada con el Creador. Estamos a punto de entrar a este tema que es de fondo importante, que nos va a llevar todavía mucho más tiempo a estudiarlo, pero sí me gusta ponerlo en perspectiva y me gustaría que todos lo pusiéramos en perspectiva. ¿Cuál es la razón por la que lo quiero hacer antes de hacerlo? Para que verdaderamente tenga el propósito que Dios espera, que sea el verdadero apego al Creador, que tengamos una necesidad genuina y auténtica de querernos apegar a Él, no porque quiero que me vaya únicamente bien, no porque me gustaría que no sufriera yo más en la vida o que tuviera carencias materiales o porque quiero recibir la recompensa en este, sino porque de verdad, estoy buscando conectarme con el propósito de mi vida, con el propósito de mi alma. De verdad, conectarnos en esa unión amorosa con el Creador que me impide vivir a través de su voluntad, a través de su instrucción, a través de negar mi propio deseo y vincularme con el deseo del otro. Es como el matrimonio. Por eso creo que es un problema que nuestra generación vive, que hoy por hoy la gente no se casa para poder contraerse y hacer un espacio en sí mismo para que alguien más viva con él, sino buscan una casa más grande para que los dos egos cubran y vivan en una misma casa. Y eso nunca funciona. Nunca va a haber casa tan grande que pueda tener dos egos viviendo en expansión. Siempre debe de haber un sentimiento de contracción. Y apegarte al Creador es contraerte a ti mismo. Es eliminar ese deseo egoísta que tienes de satisfacerte a ti mismo para poder satisfacer al Creador en apego a Él, en adhesión a Él, en una unión, en una común unión con la práctica de los preceptos. Estamos a punto de, concluyendo este curso, entrar a la profundidad de la práctica de la ley. Y esto todavía nos hace o nos debería de ayudar a ponerlo más en perspectiva, ¿no? ¿Para qué quiero practicar? ¿Para que me vaya bien? ¿O porque verdaderamente quiero tener esa conexión, ese vínculo real con el Creador? Porque verdaderamente tengo la convicción certera de que existe un Olam Abba, un mundo venidero, del cual yo quiero participar. Y porque quiero apegarme a Él en adhesión, porque solo es en esta vida y si no, no va a haber otro chance, ¿no? Es importante que esto lo tomemos en cuenta, estimados, para poder continuar en el estudio, este y cualquier otro. Con suerte habrá algún momento en el que Dios diga, ya Luis, Alberto, Jorge, Norma, ya no van a estudiar con Israel, ya van a cambiarse, van a ir a otro maestro, pero siempre tengan en perspectiva esto, siempre tengamos en perspectiva esto. ¿Para qué es que hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva a hacerlo? Es muy padre tener un lugar hermoso en donde llegar a descansar, tener una casa, tener una familia, pero recuerda que ese no es el objetivo. Esas son herramientas para que tú puedas cumplir tu misión en la vida, que esa es mucho más trascendental de lo que puedas dejar físicamente en la materia en este mundo, sino en aquellas cosas que son intangibles, que tienen más valor, que no son comerciables, que no son comprables, que no son equiparables a todo el dinero del mundo, ¿no? Esta es la reflexión. Ya con esto estamos terminando el libro de Yoná. Al final,
el Rab Amigdar hace un último consejo y dice así: quiero finalizar con un consejo del Or HaHaim Akadosh, que nos dice: el alma está compuesta de muchas chispas y cada día viene una de ellas y la necesita llenar de luz y tener cuidado de no mancharla. Por ello, cada día representa el ciclo de la vida. Amanecemos, comemos, bebemos y durante el día nos desarrollamos como un joven, con alegría, con energía y ganas de comernos al mundo. Y en la noche, ya cansados de tanto correr por el mundo, que equivale a nuestra vejez, vamos a dormir. Y el dormir equivale a la muerte. Nos despedimos de la vida con el Keriat Shema. Tengamos esta reflexión siempre. Una chispa le sirve lo que hiciste ayer. A una chispa, perdón, no le sirve lo que hiciste ayer, ni tampoco le importa lo que planeas hacer mañana, ya que hoy es su vida y quiere su propia luz. No pensamos ni nos casemos con los planes de mañana, ni vivamos atormentados por los errores del pasado. Recordemos que todos los días es un gran hoy y no existe más que el hoy, el aquí y el ahora. Aprovechemos todos estos días que Dios nos da, todas estas mañanas que despertamos, porque si es que abres los ojos otra vez en la mañana, es porque seguro que Dios ha decidido que todavía te hace falta algo por cumplir en este mundo. Que no es casualidad que despiertes y que requieres de conectarte con esa misión. ¿De acuerdo? Con esta parte estamos terminando este libro, hermoso libro de Yonah. Espero que sea de mucha edificación. Va a estar grabado en el canal de YouTube, lo van a poder ver cuantas veces quieran en las grabaciones. Y que Hashem nos permita conectarnos de manera apropiada. No quería terminar este libro sin esta pequeña reflexión y empezar el curso que vamos a entrar a profundidad en la próxima semana. Comercial, probablemente el próximo domingo no tengamos clase, voy a estar ocupado, pero nos vemos dentro de 15 días, ¿de acuerdo? Para podernos programar la clase de la siguiente semana. No les tomo más su tiempo, yo sé que con suerte algunos tienen algunas actividades. Les agradezco mucho el que se hayan conectado. No sé si quieran hacer algún comentario, alguna mención, algo que quieran compartir. Dejo un par de minutos abierto para que podamos interactuar. Bueno, pues muy bonita la clase, muy agradecido también por su tiempo, por su dedicación, sobre todo por compartir tan bellas enseñanzas con nosotros. Muy agradecido por todo, de verdad, que tenga también una bonita semana y que también sea muy productiva para usted. Muchísimas gracias, estimado David. Muchas gracias por todo su apoyo. Igual le mando un fuerte abrazo en la distancia. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues, ¿va a comentar algo, estimado Luis? Sí, no, pues agradecerle a usted primero por su atención, por su tiempo, por todo lo que nos ha regalado, ¿no? Gracias. Muchas gracias a todos por darme la confianza, por estarse conectando y por esperarme, aunque a veces soy lento para poder conectarme, pero siempre están ahí ustedes. Tengo un aprecio especial por este grupo. Muchas gracias. Shalom, shalom. Muchas gracias a todos, cuídense mucho. Estimado Alberto, ¿vas a mencionar algo? No, No, perfecto. Les mando un fuerte abrazo a todos, un saludo a la distancia y con ayuda del cielo nos vemos dentro de 15 días. Excelente semana a todos. Shalom, shalom. shalom, shalom. Muchas gracias, Gracias. estimado. Shalom. Gracias, estimado Michael. Shalom a todos. Shalom a todos.